Espero que esta presentación les sea de interés. Esta investigación se divide en los siguientes apartados: contexto y justificación del trabajo, objetivos del trabajo, enfoque y método seguido, procesos de implementación, conclusiones y futuras líneas de trabajo. Evidencias estadísticas indican que en las últimas 3 décadas han aumentado el número de fuegos en todo el planeta. Una pronta detección de los fuegos puede evitar que estos se conviertan en grandes incendios forestales, y en este sentido existen diversas aproximaciones para la creación de modelos matemáticos para predecir las circunstancias en las que se da la ignición. Desde los años 90 ya se empezaron a utilizar técnicas de Machine Learning para realizar estos cálculos. En septiembre de 2019, una investigación realizada en la provincia china de Yunnan apuntaba que después de probar diversos modelos de Machine Learning, usando una red convolucional, consiguieron los mejores resultados, llegando a un acierto del 87% en sus predicciones. Esta investigación fue la inspiración para el presente trabajo. Además, en el proceso de investigación del estado del arte, pude apreciar que este trabajo y la mayoría de estudios similares utilizaban medias anuales de la meteorología para hacer sus predicciones, pero que diversos autores recomendaban la utilización de datos a más corto plazo. Partiendo de esta información, el objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un modelo capaz de predecir el riesgo de incendios forestales en un punto geográfico determinado con unas condiciones meteorológicas determinadas y ver si era posible mejorar los resultados de la predicción realizada por el profesor Zhang en Yunnan. Seguidamente, utilizando el modelo construido, también se quería crear un visor de información geográfica que mostrase la probabilidad de ignición de todos los puntos de un área en un día concreto. Con estos objetivos, en base a la bibliografía, a diversas entrevistas con Santiago Monedero de Tecnosilva y a los datos a los cuales esperábamos tener acceso, se tomaron las siguientes decisiones metodológicas. Sobre las variables a tener en cuenta. Aunque hay muchas posibilidades a la hora de seleccionar las variables, en base a la bibliografía y a las opciones disponibles, se optó por basar nuestra predicción en 4 variables topográficas y 4 meteorológicas. A nivel topográfico se han utilizado los datos de altitud, orientación, inclinación y los tipos de combustible, todos ellos extraídos de la página del gobierno de Estados Unidos landfire.gov. Cabe apuntar que los datos de combustible están basados en una categorización de 13 tipos de vegetación que se tuvo que convertir a valores cuantitativos siguiendo los análisis del comportamiento del fuego de Andrews, que establece la relación entre la clasificación del tipo de combustibles y su capacidad de combustión. Además, esta información también ha sido esencial para la detección de áreas no vegetales al elegir los puntos de no fuego recogidos aleatoriamente. Respecto a la meteorología, aunque inicialmente se quería utilizar la información histórica de los satélites de la NASA accesible en su web, el hecho de necesitar gran cantidad de datos históricos hizo imposible esta opción. La solución tomada fue utilizar los datos históricos de los que disponía Tecnosilva. Así se nos facilitaron los datos de humedad estimada en vegetación viva y muerta, calculadas por el modelo de Weather Research Forecasting, y información sobre el viento expresada en vectores de potencia horizontal y vertical. Estas capas tienen originalmente una definición espacial de 3 kilómetros y una definición temporal de 1 hora. Como hemos apuntado anteriormente, este estudio nace con el objetivo de utilizar la información meteorológica para poder ofrecer mapas de riesgo de incendios adaptados a zonas concretas en momentos concretos. Aunque contamos con datos meteorológicos horarios de toda California, decidimos utilizar las medias diarias, ya que los datos de ignición con los que contamos no tienen información horaria sino diaria. El estudio de Zhang tiene una definición de 4,5 kilómetros, utilizando para el análisis convolucional un entorno de 115 kilómetros por lado. En nuestro caso, contamos con una resolución de 30 metros en las variables topográficas y 3 kilómetros en las variables meteorológicas, por lo que optamos por definir una granularidad de 500 metros,
que manteniendo las matrices de 25 por 25 usadas por Young para la red neuronal, comporta la convolución de zonas de 12,5 kilómetros de lado. A partir de los datos de Tecnosilva con las áreas quemadas de los fuegos de California, se recogieron los centroides de las áreas incendiadas, la fecha de inicio y el total de acres quemados, agrupándolos por años. Paralelamente, se optó por hacer un listado de puntos aleatorios que llamamos de no fuego en base a mapas anuales de zonas quemadas y recogiendo puntos aleatorios fuera de estas zonas para cada año. A partir de estas listas, a cada fuego se le asignaría un punto de no fuego con datos meteorológicos de la fecha en que tuvo lugar el fuego de referencia. Para aumentar el número de matrices para el entreno de nuestro modelo, optamos por mover cada matriz un píxel en todas las direcciones. Para ello, fue necesario recoger información de 13,5 kilómetros de terreno en matrices de 27 por 27 para posteriormente extraer de estas 9 matrices de 25 por 25. Procesos de implementación. Inicialmente Tecnosilva nos proporcionó un archivo GDB con información de los fuegos sucedidos en California en los últimos 150 años. Usando QGIS se creó un documento de tipo shapefile que, una vez limpiado utilizando la librería de Python GeoPandas, resultó en las geometrías de las 6.278 áreas quemadas en los últimos 20 años y sus fechas de inicio. De este documento, por un lado, se extrajeron los centroides de cada área que consideramos como puntos de ignición y que llamamos puntos de fuego. Por otro lado, agrupando las áreas quemadas por años, se generaron mapas de áreas no quemadas de cada año y se recogieron el doble de puntos aleatorios que fuegos sucedidos en cada año dentro de las áreas no quemadas. Llamamos a estos puntos aleatorios puntos de no fuego. A continuación, se localizó cada uno de estos puntos dentro de los GeoTIFF de información topográfica que previamente se habían descargado de la web de Landfire. Se recogió entonces la información de un cuadro de 13,5 kilómetros de lado alrededor de cada uno de estos puntos y se reajustó la granularidad a 500 metros, generando matrices de 27 por 27 por 4, las 4 dimensiones que hemos recogido de Landfire, para todos los puntos de fuego y no fuego. En este punto, como se ha explicado anteriormente, se ha utilizado la información del tipo de combustible para descartar todos los puntos elegidos al azar cuyo tipo de combustible no fuera mayoritariamente vegetal. Las matrices resultantes se organizaron en listas por años y se guardaron en formato pickle. Seguidamente, a partir de las listas de coordenadas de los puntos con información topográfica, en base a los datos disponibles del servidor de Tecnosilva, recogimos los datos meteorológicos en torno a cada fuego en la fecha en que éste sucedió. Y seguidamente también se recogió la información para un punto de no fuego del mismo año, resultando para cada fecha de un incendio en 2 matrices meteorológicas del mismo día en puntos distintos de California, uno con fuego y uno sin fuego. Las matrices de 27 por 27 por 4 resultantes se combinaron con los datos topográficos correspondientes a un mismo punto, resultando en 1091 matrices de 27 por 27 por 8 de fuegos y las mismas de no fuegos. A partir de estas matrices, utilizando la técnica de Data Augmentation que se ha explicado anteriormente, se podían haber conseguido 19.638 matrices de 25 por 25 por 8. Sin embargo, para asegurar la máxima precisión en el aprendizaje de la red neuronal, se decidió no utilizar datos aumentados para el test ni para la validación. De hecho, después de diversas pruebas, se optó por reservar los datos sin aumentar del año 2019 para una validación totalmente independiente del proceso de entrenamiento. La red neuronal se entrenó entonces con 15.710 matrices para el training y 436 para el test.
representando estas el 20% de las matrices originales recogidas entre enero de 2000 y diciembre de 2018. Los resultados se validaron entonces con las 490 matrices de fuegos y no fuegos de 2019. Finalmente se generaron diversas versiones de la red neuronal utilizada por Yang y se eligió la que obtuvo un mejor resultado sobre los datos de validación. La estructura con mejor resultado consistía en la consecución de 3 capas convolucionales de 64, 128 y 256 neuronas con kernel de 3×3, todas seguidas de dropout del 50% y solo la primera con max pooling de 2×2. Seguidamente, el modelo se cerraba con 3 capas plenamente conectadas de 128, 64 y 32 neuronas, dando un resultado binario en softmax. En los ajustes finales, los datos se entraron en grupos de 300 matrices y el proceso se repitió 10 veces para evitar el sobreentrenamiento. Cuando presentado con las matrices de los 490 puntos de 2019, a partir de la información de los 12,5 kilómetros alrededor de estos puntos, esta red neuronal fue capaz de distinguir entre fuegos y no fuegos en un 95% de los casos. Se utilizó el modelo entrenado para crear un programa capaz de generar un heatmap de riesgo de incendios en áreas concretas a partir de datos meteorológicos de un día concreto. Este visualizador fue utilizado para verificar que el modelo era capaz de distinguir entre las posibilidades de incendio en verano y en invierno, si bien esta distinción resultó mucho menos clara de lo que se esperaba. Se ha conseguido un sistema de predicción con el 95% de acierto y que es ligeramente sensible a las condiciones climáticas. Entiendo que un 95% de acierto es muy elevado y que se podría deber a la selección de los puntos random provenientes de zonas que no representaran necesariamente bosques densos como aquellos en que se producen la mayoría de incendios forestales. A partir del modelo creado, también se ha conseguido crear un programa capaz de generar un heatmap sobre el riesgo de incendios de las zonas concretas en fechas concretas. En definitiva, quedan muchas cosas por mejorar, pero creo que esta metodología es un buen punto de partida para futuros trabajos. A nivel de mejoras del sistema en general, creo que sería interesante ajustar la precisión de los puntos de ignición de los grandes fuegos, puesto que los fuegos tienden a recorrer el territorio en una dirección, ya sea por el viento o por la orografía. Cuanto más grande es el fuego, mayor tenderá a ser la distancia entre el centroide del área quemada y el punto de inicio real del fuego. Otra opción de mejora del proyecto sería rehacer este estudio buscando nuevas maneras de seleccionar los puntos random, garantizando que están dentro de áreas forestales equivalentes a las de los puntos de ignición. Esto posiblemente resultaría en una mayor influencia de los datos meteorológicos sobre la predicción. Por otro lado, una vez ya entrenada la red neuronal con los datos históricos, creo que a nivel práctico, para la prevención de riesgo de incendios diarios de una zona concreta, sería posible ajustar el código para el cargado de los datos meteorológicos diarios desde la web de la NASA. Finalmente, respecto al visor, entiendo que una vez recolectados los datos, existen posibilidades visualmente mucho más atractivas, como proyectar el mapa de calor sobre la imagen satélite de la zona.